Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde nos escuchéis. Hoy un programa extra, un programa de encuentros mágicos diferente, con dos personas maravillosas, eruditas, y el programa de hoy empieza, pero verdaderamente vamos a hablar de un tema que nunca acaba, que podemos hablar y hablar y hablar durante muchos programas, pero hoy en especial nos vamos a centrar en la Cábala, pero en la Cábala judía medieval. Y para ello tenemos dos personas, dos sabios increíbles, Jaume Cluet y Bartolomé Bioque. Buenas noches, Jaume, buenas noches, Bartolomé. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales. Para nosotros buenas noches, pero quien nos vea no sabemos a qué hora nos verán. Este programa estará grabado, no pueden preguntar. Pero si nos hacen preguntas, yo os las pasaré, Jaume y Bartolomé, para que después las podamos contestar. ¿Os parece bien? Bien. Perfecto. Pues venga, introdúcenos, Jaume, en lo que es la Cábala judía medieval, lo que vamos a hablar hoy. Sí, bueno, todo esto ha venido a raíz de un gran ciclo que hemos hecho en Barcelona sobre la cultura occitana y catalana, donde se han tocado temas de la ciencia medieval, otros temas como el tema del temple, el ligamen que había entre esos dos territorios a través del temple. También hemos hablado de la poesía trovadoresca y del tema de los cátaros, evidentemente, ¿no? Y Bartolomé participó dándonos, en este caso, una ponencia sobre el tema de la cábala medieval judía en este doble ámbito catalano-occitano, ¿no? Y bueno, es un tema que es muy especial porque en cierta manera se reconoce como el periodo del esplendor de la cábala. La cábala, evidentemente, hay discusión en el ámbito académico y también entre los mismos rabinos que suelen decir que es difícil de precisar su origen. Habría quizás un origen teórico o bien primero, pero que sería en relación con el famoso judío que vivió en Tierra Santa, que fue Simón Bar Yochai. Este se dice que fue el que escribió el libro Zohar. Todo y que la discusión se pasa de otra manera, ya que se dice que el que realmente escribió el libro fue el famoso Moisés de León. Y esto ya encajaría con el siglo XII, siglo XIII, ¿no? Y entonces hay mucha discusión. Los académicos, por ejemplo, son muy reacios a hacer remontar la cábala a tiempos pretéritos, es decir, anteriores, que o podríamos ubicar en la época del exilio del pueblo judío en Babilonia. Y también hay otros que dicen que la cábala quizás ya nació con Abraham, ¿no? Entonces, lo que nos explicará en este caso Bartolomé sobre lo que es la cábala y cómo encajarla en el espacio histórico, nos irá ubicando con diferentes personajes y yo, si acaso, en el transcurso de la charla, marcaré unas fechas muy importantes en lo que es la constitución de la historia del pueblo judío, que hemos de recordar que tiene más de 5.000 años
más de 5.000 años, y hay periodos especiales en los cuales voy a hacer una incidencia. Y ahora Bartolomé ya nos introduce directamente en el tema de la cábala medieval. Muy bien, una cosa, antes de empezar a hablar de ello, ¿cómo se pronuncia? Porque yo he oído diferentes pronunciaciones de la palabra cábala, cábala, con C, con K. ¿Cómo se escribe cábala? Bueno, ¿y qué significa? ¿Puedo aquí? Sí, Jaume. Por favor. Bueno, en primer lugar, un saludo, un saludo para todos. Y yo la escribo en castellano, con la C, cábala, y acentuada en la primera letra, cábala. No cábala con los distintos acepciones que puede tener, depende si el nombre procede del hebreo, se utiliza en el hebreo o en otro tipo de tradición. Y yo lo digo por una razón muy sencilla, porque he visto a muchos puristas que se centran exclusivamente en la denominación de Kabbalah con C o Kabbalah con K acabada en H o sin acabar en H, y luego después le preguntan, quizás usted sepa hebreo también y nos va a explicar toda la explicación de las letras, las 22 letras y las distintas permutaciones y combinaciones en hebreo. No, pues entonces el término que se utiliza, damos por común y aceptado, es el nombre de Kabbalah. Y en cuanto al origen, es que Jaume traza un perfil que es un perfil histórico, es un perfil de historiador. Eso no se puede discutir. Si ya vamos a la metafísica directamente de entrada, pues posiblemente vamos a abonar un terreno un poquito más complejo, ¿no? Pero claro, fíjate que un libro básico por excelencia de la Cábala es la Torá, que son los 5 libros que forman el Pentateuco. En el primero de ellos, que es el Génesis, quiero recordar que empieza diciendo el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, y luego empieza a decir en el día primero creó, en el día segundo creó, es decir, establece primero el espíritu, el aire, el elemento, el éter, donde todo se va a gestar, y después ya empieza un orden numérico. 1, 2, 3, 4, un orden numérico. La Cábala, en su tradición más pura como transmisión espiritual, utiliza los distintos combinaciones y sumas de números, porque cada letra de ellos tiene un determinado valor, y eso permite establecer en el inicio de una frase de la Torá, de uno de esos 5 libros, un valor X, ¿no? El valor 26, por ejemplo, que es el del nombre de Dios, Yoji-Bají. Pues si un determinado pasaje empieza también por ese número 26, empieza el estudio entre un punto y el otro punto. O sea que imagina si eso efectivamente da para estudios y estudios. Y yo estoy en que en los orígenes de la Cábala, en cuanto nos llega a nosotros, es por Abraham, justamente. Abraham viene de una guerra de conquista, viene de luchar contra los filisteos, se llega hasta Jerusalén, sale Melquisedec, rey de Jerusalén, príncipe Elles Mundis, y sale a recibirlo Abraham, acabado en N y con acento en la última, se postra de rodillas delante de Melquisedec, este lo unge, lo bendice, celebra con él la unción, porque toma el pan y el vino y le cambia el nombre, y a partir de ahí se llama Abraham. Y en ese momento, en ese cambio del nombre, en esa sustitución, para mí empezamos el recorrido de la Cábala. Ahora, estamos de acuerdo, porque lo hemos hablado ya en muchas ocasiones con Jaume, hay aquí unos antecedentes que nos llevarían ya al Valle del Indo, a las antiguas tradiciones que nos vienen de allí, que esa rama nos hablaría de que ciertamente la Cábala viene desde la noche de los tiempos. O sea, desde que el hombre es tal, desde que la mónada, la chispa divina se desarrolla, ya se empiezan, por decirlo así, esa búsqueda. Ajá. Y entonces, Bartolomé, ¿Cábala qué significaría? Para mí, voy a emplear la acepción más pura que tengo en todos estos días, pertenece ni más ni menos que a Nachmanides, que fue el gran cabalista del Cal de Girona, que dice los que saben, significa conocimiento. Por eso Jaume lo enlaza muy bien
con los antiguos gnósticos cristianos, que fue una secta escindida del judaísmo, que gnosis se traduce también, traducido al griego, significa conocimiento. El gran Nachmanides dice, en cabalistas son los que saben. Claro, los que saben y tienen un sendero, porque lo que diferencia, y acabo, Jaume, lo que diferencia desde mi punto de vista, una forma tradicional, una vía espiritual, como puede ser la cábala para los judíos, la gnosis para los cristianos y tantas otras para el sufismo en la tradición islámica, ¿no? Lo que diferencia una vía tradicional de lo que no lo es que las corrientes religiosas o espirituales te pueden señalar los defectos, los errores, pero no te marcan la salida. O sea, tú partes, tienes una realidad, lo que es tu realidad ahora, tu mundo psíquico, tu mundo personal, y te muestran cómo eres, pero te tienen que indicar la salida. ¿Cómo salgo yo? ¿Cómo llego a lo que decían los cabalistas, al Pardes, al paraíso? ¿Cómo me libero yo de las cargas de toda esa negatividad, etcétera, etcétera? Y la cábala es una vía absolutamente práctica y útil. Ajá. Bien, ya sabemos lo que es la cábala, conocimiento. Ahora ya, abriros al conocimiento. ¿Quién sigue? Eso es. Sí, la cábala está muy ligada con la Torá, y eso significa, en este caso, la ley. Cábala sería la tradición que sigue esta ley para el pueblo judío y que en base a ese Pentateuco, que son los 5 libros iniciales sagrados del pueblo judío, a través de la Torá que instaló en este caso Moisés, tenemos sus libros como el Génesis, sería también el Exilio, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y entonces, de esos 5 libros, fijémonos que hay uno que ya dice los números. Y cuando uno lee la Biblia judía, que es el Testamento Antiguo, y empieza a leer este libro de los números, y empiezan a salir allí tribus, empiezan a salir toda la cantidad de numerología, y uno se pregunta, ¿y eso para qué sirve? Pues esto es un mensaje subliminal donde ya te dice que la numerología va a ser un punto importantísimo dentro de la tradición judía. Aunque en aquel momento no tenía un sentido cabalístico, sí que ya es el primer punto a través del cual se va a desarrollar esta cábala. Por tanto, cuando se dice que posiblemente Abraham ya fue el primer instaurador de la cábala, puede ser muy cierta este hecho, como luego ya sabremos que la instauración de la ley judía la marcará en este caso digamos Moisés. Y aquí tenemos que ubicarnos a nivel geográfico. Por parte de Abraham, él surge desde Ur, surge de esas antiguas ciudades de Eridú, Ur, la antigua Caldea, y Moisés vemos que la tradición nos lo hace salir desde Egipto. Entonces, y entre medio, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es lo que ha quedado vivo hasta nuestros años actuales? Ya no existen los pueblos mesopotámicos, ¿no?, que fueron tan fecundos y tan ricos que han sido para la humanidad. Egipto, el Egipto antiguo, ya no existe. Los que nos gusta la historia, todos viajamos a Egipto, ¿no?, porque aquello es una fuente permanente. Pero sí que existe el pueblo israelita, el pueblo judío, ya que casi ya tiene 5.000 años. Y el pueblo judío es un catalizador del gran conocimiento que tuvieron estas antiguas culturas de Mesopotamia y de Egipto, sumadas las dos. Más otro elemento que muchas veces nos olvidamos y que es importantísimo, que es el tema de la cultura griega. Si sumamos los 3 elementos, es lo que configura la cultura ancestral judía. Yo paro aquí y luego hablaré un poco más de historia. Venga, sí, muy bien, Jaume. Es interesantísimo porque es un camino, va enlazado, ya lo ves. Jaume ha asociado aquí, yo creo que cábala es tradición,
y esa tradición es los números, la ciencia de los números. Sí. Si tuviera que dar una definición muy escueta, ¿qué es la cábala? Diría, la ciencia de los números. Y fíjate cómo voy a poner un número, el número 12, por ejemplo. 12 son las tribus de Israel. Sí. 12 son los apóstoles. 12 son los signos del zodíaco. 12 es la división que hacen de los 360 grados los sumerios babilónicos. 12 son los aditya, que son los rishis, los maestros en la tradición hindú. O sea que ya encontramos ahí de entrada ya un número que en muy distintas tradiciones ya te lo vas a encontrar, lo cual ya nos está hablando también de algo que tiene en común la cábala como vía iniciática con otras tradiciones, que todas surgen de un mismo punto. Uno le llaman, por ejemplo, a los gnósticos le podemos llamar o le llaman el A Elohim. A significa sin, A Elohim, el que no tiene forma. En la cábala le llamarían el Ain. Ain Sop, el Ain. En otro le llamarían el Tao, es decir, lo ignoto, lo desconocido. Los cátaros le asociaban, por eso los declararon herejes, porque cogían el Evangelio de Juan y dice, en el principio, en lugar de decir el logos o la palabra, decía, en el principio era la nada. ¿Y qué es la nada? ¿Qué es la nada? Nuestro lenguaje está creado para definir unos conceptos, pero la no existencia, nada, no es un lugar que podamos ir. Oye, ¿dónde te vas? Me voy a la nada. No. Nada es un estado de vacío. Le llaman dentro del budismo el vacío iluminador, el que provoca el éxtasis. Entonces, desde esa época, fíjate ya que los números se vienen utilizando. Luego, hay un enlace semántico interesantísimo entre los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Cuando nos habla de dónde Moisés recibe la Torá, que ya diré que son las Torás, luego explicaré por qué. Porque él lo recibe ni más ni menos que en un monte que se llama el monte Sinaí. Sí. Pero resulta que el monte Sinaí, la palabra Sinaí, se deriva de una divinidad sumerio-babilónica que se llama Sin, el dios Sin, que se le representa sentado y con los cuernos unos cuernos en forma de luna en cuarto creciente. Por eso se dice, si era dios o diosa, seguramente tendría los dos atributos, las dos connotaciones según qué tipo de ritual se hiciera con él. Y a esa diosa en el monte Sinaí, Moisés, que es un conquistador, recibe no una Torá solo, recibe dos Torás, una escrita, que es la que Jaume ha descrito con precisión, los 5 libros que conforman el Pentateuco, y una Torá hablada, oral, que se transmite de labios del maestro a oídos del discípulo. Moisés recibe la Torá oral, y esa Torá oral da origen dentro del campo de la cábala a tres grandes líneas, que sería por un lado la numerología. Hay un cuadrado muy interesante que es el cuadrado numerológico de Keter, en el cual ya hablaremos más adelante si viene la ocasión dentro del programa, pero se le hacía reflexionar a los aspirantes a entrar dentro de una escuela cabalística en el Safed, en la parte de Israel, y se le hacía meditar sobre él. Otro sería la Gemurat, y la última era la sustitución de las letras, que nos ponemos los tres de acuerdo, vamos a crear un centro cabalístico y a la A la vamos a sustituir por una C, la C por una D, la D por una T, y creamos nuestro propio código, imagínate, y transcribimos un determinado pasaje, no elegido al azar, sino con toda la intención para los que sepan, y lo transcribimos de acuerdo a esos códigos. ¿Y quién descifra esos códigos? Si no hay el maestro que te digan esos valores, eso es la Temurat. O sea que, bueno, acercarse a una escuela de Cábala implica, o sea que la persona se ha de comprometer, realizar un trabajo, y que no todo el mundo tenía acceso a él. Por ejemplo, en la época que Jaume cita, y mucho más adelante, ya mediados, o sea, ya a partir del 17 y esas épocas, en la parte de Safed, tendrían que tener más de 35 años
y ser varón. Si no era varón y tenía menos de 35 años, no era admitido en ninguna escuela de cábala. Todavía, en un viaje que no sé si hicimos juntos, no recuerdo, Jaume, porque hemos viajado afortunadamente. Yo tuve la fortuna de compartir con él, me abrió muchas puertas en ese sentido y aprendí. Jaume es una persona muy generosa. Cuando estuvimos allí, cuando estuve en la parte de Israel, vimos como todavía, por ejemplo, allí estaba enterrado un gran maestro, un gran rabino Elarí, un gran rabino judío, y la gente, solamente varones, podían entrar en aquel cementerio y con devoción rascaban un poquito de la pintura con la que estaba cubierta una pintura de brocha, quiero decir, con el que estaba, donde muy humildemente estaba enterrado aquel rabino, y se llevaban aquello como una reliquia. Imagina. O sea que estamos hablando de una tradición espiritual muy arraigada y que exige mucho de los practicantes. Yo, Bartolomé, te estoy escuchando y una de las preguntas que me hago es, estamos hablando de numerología, de letras hebreas, de palabras, porque el verbo fue el creador. Entonces, quien verdaderamente sepa utilizar las palabras puede, o las letras hebreas, esas palabras, puede crear y descrear y sí, con ellas, con ese verbo. Sí, estoy de acuerdo, se ha dicho siempre en la tradición hermética y esotérica más noble, en la sección más noble, el maestro, conforme se va recibiendo las distintas iniciaciones o grados esotéricos, en el cristianismo hablamos de las 7 iglesias que están referenciadas en el Génesis de San Juan, que a su vez podríamos establecer cada una de esas iglesias conectada con un chakra. Por ejemplo, la primera iglesia, que está en la base de la columna vertebral, en la cábala se coloca ahí el sefirot Yesod. Ese es el número 9 y es el chakra Muladhara. Y así vamos a cada una de las iglesias. Si se lee con detenimiento esos pasajes del Apocalipsis de Juan, en cada una de esas 7 iglesias da además las claves para despertarlas, cuál es el tikkun, cuál es la ascesis, cuál es lo que se ha de cumplir para poderla abrir. Una vez que las han abierto, cuando se ha abierto completamente, y ese fuego del espíritu llega a la laringe, aquí hay un chakra, la tradición hindú, que se le llama Visuddha. Ese chakra, estando despierto, permite a la maestra o al maestro escuchar todos los sonidos del cosmos. Hay unas prácticas, si da tiempo comentaré, la práctica de Jessek, una práctica, por ejemplo, y entonces se despierta lo que se llama el oído mágico. Entonces tiene el don de lenguas porque las entiende todas, incluida la de los animales. Por ejemplo, en el Sigfrido de Wagner, cuando él vence al dragón, le viene el cuervo oracular que le empieza a decir aquello, le canta y él lo entiende. El héroe entiende el lenguaje de los pájaros. Se dice que el maestro, cuando ha llegado a ese grado del despertar, su laringe es creadora, él lanza una palabra, esa palabra se plasma en el mundo de las formas desde la sexta, quinta, cuarta, tercera dimensión, crea una forma geométrica, se rellena de materia cósmica y allí aparece un nuevo elemento. Eso es lo que se dice. Por eso es que decían los antiguos egipcios, antes de condenar a un sacerdote, un grado, vamos a decir, elevado, alguien con ascendencia, lo escuchaban, le hacían hablar. Y entonces la utilización del verbo, sabían si su palabra era degenerada, si no tenía valor, si lo que él decía era mentira. Y ya acabó, Jaume. En las antiguas catedrales, hoy ya no, ¿sí? Pero por ejemplo lo hemos visto en Chartres, lo hemos visto en París, en Saint-Denis, en tantas otras, en Valleus, aquí, en la Catedral de Barcelona, donde se colocaba el púlpito, donde el sacerdote habla, generalmente por debajo de ese púlpito hay una corriente de aguas subterráneas que hacen que desde la planta de los pies
el sacerdote que está allí, y yo digo sacerdote por la catedral, ¿verdad? El que estuviese en uso de la palabra, que está hablando, desde la planta de los pies recoge las energías telúricas que le llegan de la madre tierra, que le ascienden por toda su columna vertebral, que le llegan hasta la laringe, y la laringe se convierte en lo que yo le llamo el útero de la voz, porque ahí la palabra se crea, ahí la palabra se gesta. Y desde ese punto, lo que él lleva en el corazón, lo que dice es verdad y llega al fondo del alma del escuchante. Si él, esa conexión de los primeros chakras, las primeras iglesias, las tiene interrumpidas y lo que hace allí sería un ejercicio de funambulismo, no le serviría absolutamente para nada. Hoy, desgraciadamente, muchos de esos púlpitos están inhabilitados. Ah, inhabilitados. Igual que tantas otras cosas. También está inhabilitada la sala capitular, están convertidas en museos o bibliotecas, cuando antes era un lugar donde se hacía la confesión pública. Hay tradiciones que mantienen todavía eso. La tradición budista, por ejemplo, cuando los rituales de luna llena, cuando hacen la puja de luna llena en determinados monasterios con gente ya preparada, ellos hacen confesión pública de sus, vamos a decir coloquialmente, pecados, que era lo que se hacía en la sala capitular. Lo llamaban a capítulo. Llamar a alguien a capítulo es decir, ven y explícate. Wow. Bueno, sí, hay cosas muy hermosas por ahí que nos rodean. Pero cuando estamos hablando con esto, Jaume siempre saca lo mejor. Cuando hablamos en esto, estamos reactualizando. ¿Sabes lo que decía Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, ¿no? Los mitos lo que hacemos es reactualizarlos cuando hablamos de ellos. Nosotros estamos reactualizando algunas cuestiones que han estado ocultas quizás y ahora salen a flote de nuevo. Exacto. Por eso, Ana María y Bartolomé, los mitos son muy importantes. Absolutamente. Y quizás nosotros somos hombres más del logos, ¿no? Que es lo que nos ha marcado el mundo griego, de la lógica, ¿no? Pero el mito es vital para recomponer el pasado. Y entonces, si volvemos a este pasado para ya enlazarlo con el tema del gran esplendor de la cábala medieval, vamos a recordar algunas fechas básicas de lo que es la configuración de la mentalidad judía y de la tradición judía. Y, por ejemplo, nos sale el primer personaje, que es Abraham, que es el fundador, el que tiene que salir de Ur de Caldea por indicación divina y viajar hacia Tierra Santa, donde se va a encontrar con Melquisedec, ¿no? Entonces tenemos ese personaje que es Abraham. Y Abraham, tal como decía también Bartolomé, esto podemos remontarlo al mundo hindú. Es mucho más ancestral. Teóricamente, a nivel, digamos, sí, un poco histórico, porque son mitos, nunca se ha podido comprobar la existencia de Abraham, ni de Moisés, ni de Salomón y David, pero digamos son puntos claves históricos que podemos enlazarlos con la mitología, en este caso, y la historia de Mesopotamia. Y Abraham, cuando con su mismo nombre nos están diciendo a Abraham, que es muy similar a Brahman. Por tanto, aquí enlazamos la cultura hindú, brahmanes, con Abraham, que es el que constituye el inicio del pueblo judío. Esto será en el año aproximadamente 1900 antes de Cristo. Es el momento que llega ya, digamos, que Sumeria, el último imperio acadio sumerio, se va a deshacer. Claro, aquí tenemos el gran inicio de la antigua Sumer, donde se nos dice que la historia nació en Sumer. Absolutamente de acuerdo. Y entonces aquí ya hay un primer engranaje donde se mete la cultura judía. Esto sería el 1900. Después pasamos aproximadamente al 1200 antes de Cristo. La tradición judía nos hace surgir en este caso, a Moisés, enlazándolo, me parece que es con la dinastía 18 de la Egipto. 18 es la famosa 18. Correcto. Es una época maravillosa. Y es una época también que viene de una crisis impresionante en Egipto, pero que luego va a salir
una época de brillantez en Egipto, porque el 1200 se da, en este caso, el desastre de la llegada de los pueblos del mar, que se han estudiado quiénes pueden ser pueblos que viniesen desde el Mediterráneo, sardos, que viniesen desde Grecia, desde Chipre, etcétera, y que esto ocasiona un desastre terrible que hace desaparecer imperios. Hasta que no se renueva el imperio egipto en la dinastía 18, no va a volver a relanzarse, y también en este caso, digamos, ya desaparecen estas culturas, digamos, surgirán los asirios, y este es el momento que sale Moisés. Moisés es el gran Manú, es el gran conductor del pueblo judío y que le da las 5 leyes, las 5 leyes importantes, que es la Torá. Por tanto, es un Manú, es un conductor, es un iniciador de una civilización que ya se asienta después de la tradición de Abraham, Jacob, etcétera, ya se inicia a través de Moisés. Y después saltaríamos al año 1000, donde ya el pueblo judío, debido a los grandes imperios que se constituyen en todo su alrededor, necesita de la aparición de un rey emblemático, que será en este caso a través de David y Salomón. Por tanto, eso también son momentos claves de la configuración de la historia judía. Y nos pasaríamos después al 650, donde Oseas encuentra los libros antiguos que configuran la Torá. Y viene en ese momento histórico, también en torno al 500, que los asirios invaden Israel y Judía y se los llevan a todo lo que es al pueblo superior de sacerdotes y dirigentes judíos, los llevan de destierro a Babilonia. Y en este espacio del gran imperio asirio entrarán en contacto con los sacerdotes caldeos, que dominaban todo ese ámbito de Mesopotamia, y allí ya configurarán, digamos, una religión propia que surge de ese ámbito, pues, sumerio, caldeo, asirio, donde cogen muchas antiguas tradiciones de estos pueblos que fueron importantísimos, igual que Egipto. Y a partir de aquí entramos en otra fecha importantísima, que será sobre el 300 a.C., que se nos aparece ya Alejandro el Magno, que va a ser el gran gobernador. Antes me he descuidado, que después del 500 va a surgir el famoso Ciro, el famoso rey persa. Los persas les van a dar la libertad. Es de los asirios que les hacen hacer el exilio a Babilonia. Los persas van a ser todo lo contrario, les dan la libertad para volver en este caso a Jerusalén, pero se van a llevar todas las tradiciones mesopotámicas. Y después, otro momento clave en la historia será en torno a ese 300 con la aparición de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno va a revolucionar todo ese ámbito, ya que va a unir Persia y va a unir, bajo su cetro también va a reunir, en este caso, Egipto. Y aquí, de repente, nos entra toda la filosofía griega. Y toda esa filosofía griega que aportan los neopitagóricos a través de Pitágoras y también a través de los grandes sabios que en aquella época viajaban a Egipto, como fueron Solón, el tío de Platón, y entrarán las ideas neoplatónicas. Y esto va a influir de manera decisiva sobre el pueblo judío, ya que va a surgir, en este caso, el momento que aparecerán, digamos, la cábala en Tierra Santa, a través de este primer místico, que fue Simón Bar, que hemos comentado, y que va a desarrollar esta parte mística a través de la cábala. Y luego ya nos llegan los romanos, que van a echar fuera de Tierra Santa al pueblo judío, que se va a expandir y llegará, pues, por toda la cuenca mediterránea. Y en esta cuenca mediterránea nos encontramos que se van a establecer sobre todo en la parte de Provenza. En la parte de Provenza será muy importante, por eso el mito de María Magdalena, ¿dónde está ubicado? En la parte de la Provenza, donde los judíos allí se radicaron de manera
muy importante. Y sus tradiciones se van a canalizar ya en ese momento y llegando al siglo XII y XIII, donde en Narbona va a surgir esa cábala medieval que también era conocido en el resto, aparte de Occitania, Cataluña, también en la parte hispánica con Toledo, con León, etcétera, pero el núcleo importantísimo, el más primordial, fue Narbona. Y de esa manera, Bartolomé, ya le hago ligar con la parte histórica que nos habla, que nos pueda permitir hablar de los cabalistas históricos. Sí, vamos siguiendo, ¿no? Vamos siguiendo el hilo de la cábala, porque es que Jaume se ha referido a Egipto. Claro, cuando decimos la palabra Egipto, todos entornamos los ojos, miramos al cielo, ¿no? Porque tenemos en nuestro subconsciente y esa famosa dinastía 18. ¿Qué ocurre en la dinastía 18? Muchísimas cosas, ¿no? Desde la gran Hasechua. Pero yo quiero centrar nada más que en un punto, que es en la aparición de una destrucción del orden viejo, sí, y la aparición de un orden nuevo, y la figura que se llama Agenatón, y crea la ciudad de Tel Amarna y rompe con toda la tradición y los monjes establecidos en Tebas, y mete la religión única. La religión única. Hace una ciudad nueva que la proyecta en forma de cruz, hace el culto al sol, al Dios único, y hay en su memoria recogida de él, hay el famoso himno a Atón, porque sustituye a Amón por el dios Atón, que luego su hijo Tutankamón, sí, lo vuelve a cambiar. En ese himno a Atón está clarísimamente vinculado con un salmo que incorpora, un canto que incorpora Moisés dentro de la Torá. Por tanto, existe ese rey sol, esa adoración al sol espiritual, al sol que nos ilumina, el logos, el concepto de logos, que sí, luego después vuelve a aparecer más tarde. O sea, que quien lo desarrolla completamente es Platón, son las ideas platónicas. Pero no olvidemos también ese punto de Agenatón, y luego después que el personaje de Pitágoras, él, que es griego, pero él estudia, recibe el conocimiento de sus maestros griegos. Solón, uno de los 9 sabios de Grecia, ya habla incluso de un continente desaparecido al que llamaban Atlántida. No vamos a entrar en la Atlántida, Jaume, si te parece, pero sí una reflexión sobre Pitágoras, porque Pitágoras dice que los números son las matemáticas, y las matemáticas son los números, y el número es Dios, porque si empezamos a contar en la serie numérica 1, 2, 3, 4, es eterno, no acabaríamos nunca. Por tanto, el número es eterno y más. Y dice, y hay números pares y hay números impares. Al número par le vamos a decir lo masculino y al número impar le vamos a llamar lo femenino. A uno le vamos a llamar el bien y a otro le vamos a llamar el mal. Y entre medio de esos dos principios existe lo que cuando se pasa al terreno de la música, la armonía. Una armonía que va a unir dos principios separados. O sea, estoy haciendo esta reflexión, que seguro que nuestros futuros oyentes lo verán así, que lo que busca el cabalista es la unión de nuestra alma, que está dividida según el mito, según la mitología griega. Cuando los gigantes se sublevan contra Zeus, viene la lucha contra ellos, los corta con la espada, les ata aquí el cordón umbilical en el ombligo, a uno los manda por un lado y al otro en el otro. Esa es la nésama, el alma, que tiene un principio masculino y un principio femenino. Y esas dos partes, cuando se reúnen, forman uno solo, un ser hermafrodita, no separador, que daría origen lo que podríamos llamar perfectamente al Adán Kadmón dentro de la cábala hebrea, es decir, una manifestación del hombre celeste con absolutamente todos sus sefirot. Y esos sefirot, que es una idea, eso no es una idea, desciende de los planos de conciencia más elevados, del mundo del espíritu puro, y que el gran Nachmanides Bonestrus aporta en una época gloriosa, porque es que a partir del siglo XII
aquí entre el siglo X, XI, XII, en Cataluña, florece un arte que le llamamos el románico. Hay que fijar en la fecha, porque cuando surge un arte nuevo, una forma de expresión arquitectónica y pintura nueva, surge también un movimiento espiritual, ¿ves? Van siempre ligados. Y entonces es cuando surge con ese empuje maravilloso todo lo que es la cábala provenzal en ese siglo XII. Y Nachmanides nos hace ver a nosotros en la visión, cuando Moisés sube al Sinaí. Hay un episodio previo que nos hace entender cuál puede ser la naturaleza de la cábala. Moisés cruza el desierto, llega a un lugar donde unas mujeres estaban dando de beber al ganado que tenían, a las cabras y las ovejas, y eran las hijas de Jetro. Jetro representaría a nivel cabalístico al gran maestro, al iniciador, al iniciado. Tiene también 12 hijas, una de las hijas, la mayor, se llama Séfora. Y Jetro, las hijas encuentran a Moisés y Jetro le va a conceder la mano de su hija mayor, pero le somete a una prueba. Ha de ir al desierto y encontrar una barra de zafiros que están enterradas en las arenas del desierto. Y Moisés sigue su proceso, claro, es el proceso de búsqueda, es el proceso de mejora, y encuentra la barra, la desentierra, y entonces vuelve al gran sacerdote, al iniciador, le concede la mano de la hija. Pero es que el nombre de Zafiro lo podíamos asociar con Séfora, que era el nombre de la mujer, y Séfora con cifra. Y ya volvemos a tener otra vez el nombre, una transmutación, un cambio y la cifra. ¿Ves? Todo está en orden, todo es un orden maravilloso, todo es perfecto, como decía Pitágoras. O sea, la música de las esferas, la armonía celeste, hacía que los dos principios antagónicos, el bien y el mal, lo masculino, se unieran en uno solo y existiera esa armonía. Es la búsqueda de ese conocimiento, las claves hermenéuticas, las claves secretas que encierran esos pasajes, hay que saberlas interpretar, no las podemos leer a la letra muerta, tiene otro sentido, ¿no? Tiene otro valor, ¿no? Sí. Bartolomé, yo querría que hiciésemos una reflexión, ya que antes ya me he quedado con la cultura griega. Sí, muy bien. Esto fue muy importante, que son 300 años antes de Cristo. Llegamos ya al siglo I con la existencia de Cristo y que aparece este primer maestro en Tierra Santa del tema de la cábala, que él dice que su anterior maestro ya le había enseñado, y debido al conflicto que tuvieron en ese momento los judíos con los romanos, digamos, se tuvo que esconder. Y también provocará toda la salida del pueblo judío y que implicará también que el cristianismo, que nace en este caso en Jerusalén y alrededores, también tenga que salir, porque los romanos van a echar de Tierra Santa. Imagínate que el conflicto incluso hasta el siglo XX no se arregló con el regreso de los judíos y con lo que representa hoy en día, pero es curioso que quizás si no hubiese habido este gran conflicto con los romanos, digamos, a lo mejor la cábala habría tenido un inicio esplendoroso en el siglo I y II en Judea, pero que no pudo ser. Y en cambio no aparecerá de nuevo hasta 1000 años después aquí en la Provenza, porque si tiramos del listado de todos los grandes maestros de Narbona, Girona y después ya también Barcelona, es increíble que ahora quizás nos des algunos nombres. Pero yo quiero concluir que es curioso, porque ese momento, digamos, es como si es el primer peldaño de la cábala, digamos, histórica, el siglo I después de Cristo, y que también surge con el tema del nacimiento del cristianismo y surge también con el tema del nacimiento del gnosticismo, a través de la cultura griega, ¿no? Porque la lengua culta en ese momento, en ese ámbito, era el griego, aparte que ellos tuviesen el hebreo y el arameo, y que en este caso también el gnosticismo, que forma parte
también hay un gnosticismo judío, se tiene que esconder porque es perseguido por la Iglesia, ¿no? Y hasta el año 1000, una vez pasado el año 1000, no volverá a surgir el gnosticismo cristiano a través del catarismo, no surgirá otra vez la cábala, sino que en Provenza, y este es un momento realmente esplendoroso, ¿no? Y ligar todos esos temas es complejo, pero aquí nos damos cuenta que los saltos de la historia van de 500 a 1000 años, pero sí, que pero hay un hilo conductor. Sí, hay un hilo conductor. Sí, él lleva ese hilo conductor. Cuando Pablo llega por primera vez a Atenas, se encuentra con que hay como una especie de altar, la piedra, una pilastra, y dedicada al Dios único. Y él alaba a los griegos, Zeus, o sea, el Dios único. El San Pablo se queda en ese sentido sorprendido. No solamente los persiguió, él fue el organizador jerárquico de lo que es la Iglesia Católica y está absolutamente en contra de los gnósticos, porque los gnósticos, entre otras cosas, no le hacían ninguna distinción de relación con el hombre y la mujer. La mujer podía oficiar en sus oficios, en sus rituales, estaba en igualdad de condiciones. La mujer era el polo femenino y el hombre el polo masculino. La prueba está en la figura de María Magdalena, que también María Magdalena ya pasa primero por Heliópolis, pasa por Egipto, dicen, ¿no? Y luego después llega a Beselé, pero ella toca también la tierra de Egipto. Claro, Pablo lo organiza de una manera, mete a la mujer, usted, como dice, debe estar en la última fila, callada, con la cara tapada por un velo y solamente hablará si lo autoriza su marido. Si no, tiene negada Se encontraban con unas mujeres en el que participaban en los ritos, daban, por decir así, la comunión, que primero no era más que una comensalía, compartir una comida y compartir esa comida, y la mujer daba el pan, digamos, ¿no? Que está simbolizando aquí lo que sería la misa posteriormente, lo que se estructura en la misa. Los gnósticos cristianos fueron una secta escindida del judaísmo y huyeron, se tuvieron que ir a Egipto. Muy cerca de El Cairo se encontró la famosa biblioteca de Nag Hammadi, donde se encontró todos los tratados gnósticos, y ahí aparecen personajes como fue Valentín, que escribió el Pisti Sofía en el siglo I, siglo II. Valentín era un obispo, una especie de obispo para ellos. Aparece Marción, aparece Simón el Mago, aparece el Helenchos, el Tratado de Set. Bueno, aparece una concepción cosmológica, teológica, desde lo que es el movimiento gnóstico impresionante. Yo solamente, Jaume, le he encontrado un paralelismo, una hermandad con la doctrina de Zoroastro, que claro, fíjate tú que la historia parece que haya puesto muchos siglos de por en medio y la geografía mucho espacio, pero como dicen los maestros, ¿qué es lo que pasó cuando la tradición iniciática se va de Occidente a Oriente? Que no es que aquí fueron perseguidos. O sea, las legiones de Julio César acaban con el catarismo, acaban, o sea, con todas esas formas incipientes de espiritualidad acaba, y entonces esas formas espirituales se esconden. Dice, es como un río caudaloso que se oculta bajo las hojas del bosque y sigue allí lleno de vida hasta que más adelante en el tiempo, cuando llegue el momento de volver a manifestarse, surge de nuevo la luz del sol. ¿Qué van a buscar los templarios a Tierra Santa? No van. El aspecto exterior de su búsqueda es la conquista de Jerusalén y otros lugares sagrados. Pero lo que hacen es buscar la tradición de nuevo y traerla de nuevo a Occidente. Fíjate. Esto es una constante, porque todo el tema cabalístico, que otra vez, en la búsqueda, después de la época medieval, está de moda actualmente, porque es la búsqueda interior del ser humano, también a través de descubrir la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, hace que hoy en día se tenga mejores elementos para entender el nacimiento del cristianismo, ¿no? Claro. Y a partir de aquí
igual que todo el tema de la biblioteca de Qumran, de los esenios. Bueno, y a partir de aquí también todo el tema del catarismo resurge otra vez hoy en día porque hay interés para, digamos, es como para entender lo que pasó entre el judaísmo y el cristianismo e incluso el islam, ¿no? Y que esto es una riqueza que, como dices, Bartolomé, igual llega un momento que no se puede desarrollar, luego discurre escondido por debajo aparentemente la tierra y de repente surge otra vez. Surge de nuevo. Entonces, todos esos temas actuales de Qumran, de Nahjamadí, del judaísmo y del cristianismo gnóstico, hoy día tenemos una riqueza para estudiar, porque todo no está estudiado. Realmente esto nos Yo, sorprende. si me permites, Jaume, no supera, ¿eh? Ana María, voy a hacer una sugerencia, si es posible. Le puedo sugerir a nuestros amigos que nos siguen, cojan lápiz y papel, por favor, y apunten solamente de entre todos los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi encontrados, uno, el Evangelio de la Verdad, o el libro de María, y allí van a ver quién es María Magdalena, cuál es la relación de la mujer dentro de ese cristianismo del siglo I y siglo II, y que eso dé su fruto. Es como una explosión, yo lo hablo como una especie, como pasa en la primavera, ¿no? Los almendros que están ahí protegiéndose del frío y de buenas a primeras viene una explosión de belleza y de color y todo florece. Eso ocurre en el siglo X, XI, XII en Cataluña. Hay un movimiento espiritual que es la Cábala, hay un movimiento arquitectónico que es el románico, el hombre, la mujer del románico. Ellos buscan, son interiorizados, buscan a Dios dentro de sí. Y no olvidemos a los cátaros. No, a los cátaros. No, quería decir en Fonfraide que había un cabalista que luego después fue papa con el nombre de Silvestre II. Bueno, sí. Sí, que ese también es de esa época, ojo, y decían que tenía en sus aposentos un Baphomet, un busto parlante, porque cuando se habla del Baphomet no se entiende esas figuras alegóricas. A los cabalistas se le han atribuido también muchas cuestiones de magia. Por ejemplo, se decía que en Polonia habían construido, ciertos rabinos cabalistas habían construido un golem. Sí. Crear mediante el verbo, o sea, con arcilla y dándole las palabras adecuadas, hacen la creación y aquel golem era como un servidor de ellos, pero que luego después se vuelve muy rebelde y lo tienen que destruir. La figura del golem, el que escribe sobre ellos es Gerson Scholem, que se llama El Golem. Es un librito muy pequeño, hay que leerlo muy despacio, en momentos de mucha calma, ir profundizando en él. Este Scholem, además de ser cabalista, era gnóstico. Muy similar lo podemos encontrar en otros autores, como puede ser William Blake, en su poesía, en su pintura. Estamos hablando de personajes de nuestra época. Pero la cábala viene a unir lo que se había separado. Vale. Los dos principios que se habían separado. Y mi pregunta para los dos, ya que ya estamos casi rondando la hora. ¿Estos momentos de ahora que estamos viviendo pueden ser uno de esos momentos de los que habéis hablado en ese pasado? Porque al final, para algo nos tiene que servir todo eso, y creo que quizás sea ahora el momento de esa nueva luz que tenga que surgir de algún lugar. ¿Qué pensáis? Sí, realmente es como si fuese un final de ciclo, un final de un signo zodiacal, pues que ha sido el antiguo de Piscis, y parece que se abre una nueva época como es Acuario, ¿no? El que se hubiesen descubierto las dos bibliotecas de Qumran y las de Nag Hammadi, y también el renacimiento de los estudios del catarismo, porque ahora hace 700 años también, cuando Belibaste lanza la idea de que el laurel reverdecerá otra vez, esto nos acerca a todo el tema del gnosticismo cristiano, ¿no? Y entonces es como si se cierra una época, pero en la que se va a conocer todo el antiguo esplendor que ha estado escondido,
y que ahora se puede estudiar, se puede analizar y que vemos que es un mensaje de alta potencia espiritual. Aunque la sociedad vaya por el camino, digamos, o nos conducen más por un camino material, digamos, esta surgencia de agua vital espiritual que está por debajo, es que está saliendo, no lo pueden parar, es como un agua que va saliendo, la gente tiene esa necesidad. E incluso a la misma iglesia romana le está pasando lo mismo, que le están sobrepasando esos conocimientos del tema del gnosticismo, digamos, antiguo, a través de los estudios que hizo el padre Orbe en el Vaticano, donde hizo un estudio del gnosticismo cristiano a través de su obra, que es la Cristología Gnóstica, que realmente es un esplendor del cristianismo que se nos escondió a partir del siglo II y III de nuestra era, ¿no? Y que la aparición otra vez del interés por la cábala significa que también en este ámbito semita, y que esa conjunción que es digamos, la unión del judaísmo-cristianismo, pues hace que esto realmente es sorprendente y nos falta tiempo para estudiarlo todo a fondo, ¿no? Y que, bueno, esto es una riqueza espiritual que viene de in illo tempore. Fíjate que al principio nos hemos referido a Abraham como su aparición en las últimas reminiscencias que quedaban de la cultura sumerio-acadia. Y hoy en día sí que tenemos más elementos para estudiar toda esa antigua cultura y vemos la riqueza espiritual que ellos canalizaban, y ya no digamos con el pueblo persa, realmente su esplendor se canaliza a través del zoroastrismo. De hecho, una vez que estuve en Irán, hablando allí en una librería con personas que tocaban esos temas, que no son muy habituales allí, ¿no? Pero que al ser occidental, pues estuvimos hablando del tema, nos dijeron, mira, en Occidente tenéis un problema, que no sabéis apreciar toda la riqueza de Oriente, porque la luz viene de Oriente. Y es verdad. Y pensáis que siempre los grandes imperios se han constituido en Occidente. Y no, el imperio de Ciro era mayor que el imperio de Alejandro el Magno. Y Ciro fue un rey iniciado y que apostó por el zoroastrismo. Y el zoroastrismo, queramos o no, está imbricado en el judaísmo, en el cristianismo y en el gnosticismo. Sí, cogemos, contestando a tu pregunta, Ana María, sí, yo me acuerdo una conferencia reciente que hice aquí en la biblioteca y hablé de los Vedas. Estaba hablando de la tradición hindú. Entresaqué un pasaje de uno de los Vedas. Ya sabemos que nosotros estamos viviendo en una edad de hierro, dentro del Kali Yuga, pero 2000 años antes de Cristo yo no les dije de dónde lo había sacado. Leí exactamente lo que en aquel Veda había escrito, describía la sociedad actual. Y le dije, esto es actual, ¿verdad? No hubo nadie que dijera que no. Y tenía unos 5000 años de antigüedad. Si nosotros cogemos hoy un pasaje determinado de la Torá, y les cambiamos los nombres por los personajes de ahora, leía un artículo no hace mucho tiempo, muy acertado creo yo, en ese punto, veremos que punto por punto se podrían corresponder exactamente con lo que ahora tenemos. Pero mira, hay una cuestión que yo, que es lo que le decimos, claro, hay que tener en cuenta que nosotros estamos asistiendo, como decía, creo que era, no sé si era Sócrates el que decía, estamos en un momento de parto. Yo soy una partera que ayuda a dar la luz. Hay una vibración, una corriente de espiritualidad, una ola nueva que conmueve todo lo que sería este planeta Tierra, conmueve a todo el mundo. Porque si no, si solamente hubiera una fuerza destructiva y en un sentido, ya estaríamos destruidos. Tiene que haber otra que se le oponga. Y yo pongo el ejemplo de una zona como es Perú, que sabemos que es muy sísmica, ¿no? Y que tiene muchos terremotos. Y allí hay construcciones hechas, algún tambo, Ollantetambo, por ejemplo, en el que hay bloques ciclópeos de piedras colocadas una encima de otra sin ningún tipo de argamasa, sin nada que las una, ¿no? Y entonces viene la onda sísmica,
choca contra las construcciones. Las nuevas recientes no, porque ya siguen otras normas, pero con la mayoría de construcciones, y las derrumba. Es un terremoto que destruye lo que hay creado. Pasa por estos tambos antiguos, las piedras hacen como un movimiento de oscilación, pasan y no ocurre nada. Eso a mí me lleva a reflexionar. Si nosotros estamos con esa onda, utilizo la palabra expresamente, si estamos en esa onda, en esa afinidad vibratoria, si somos capaces de vibrar, de contextualizar una nueva edad de oro, una nueva época, un nuevo amanecer, y vibramos con eso, nosotros estamos asistiendo a esos momentos de cambio. Y claro, los momentos de cambio siempre viene, si algo nace, algo muere, ya lo dice el arcano número 13. El 13 es si la semilla muere para que la planta nazca. Yo estoy en el arcano, ya que he sacado un arcano, en el 17, que es la esperanza, ¿no? Porque entre dos arcanos más terribles que hay un 17 que es la esperanza, y yo creo profundamente en el ser humano, en su capacidad, en las fuerzas vivas que se mueven, incluso en estamentos que durante mucho tiempo han tenido las aguas muy ancladas, ¿no? Como grandes formaciones religiosas que no se han manifestado, por ejemplo, en esta época, no, están callados, nos deja perplejos. Y otros cambios que son evidentes, que la sociedad ya tiene asimilados, se resisten a aplicarlos y están deseando darle la vuelta, ¿no? Para volver a tiempos pasados. No es posible, porque eso no se puede detener. La humanidad ya ha pasado anteriormente por estos siglos. Sí. El diluvio, por ejemplo, que relata el Génesis, está sacado de una epopeya, que es la epopeya de Numa Elis, y el héroe en lugar de es una Pistín y Atrahasis, tiene 2000 años más de antigüedad que el Génesis, que el diluvio que aparece en el Génesis. Es, como dice Jaume, tomado de cuando Nabucodonosor llevan a Babilonia a los primeros judíos. Y el tiempo, cuando hablamos de tiempo, y la Cábala es una tradición espiritual, es sagrada, el tiempo no es lineal. En el tiempo lineal nacemos, crecemos, morimos, nacemos. Es un tiempo sagrado. El tiempo sagrado es un círculo y todo se repite. Ahí está el mito otra vez. Reactualizar los mitos. Volvemos de nuevo a reactualizar el mito. Estamos otra vez en los conceptos platónicos. Los cátaros, su tradición, su filosofía, eran auténticamente pobres, de la pobreza material nada más, porque eran muy ricos espiritualmente. Una de las mayores herejías que cometió el pueblo cátaro fue traducir la Biblia al occitano, con lo cual ya no tenían que depender de los sermones de los sacerdotes, aquellos impíos que los azotaban cada vez en los púlpitos de las iglesias. Y dijeron, adiós, hombre, se les acabó la llave de la bodega, no podía ser esto, a quemarlos. Ya sabes por qué los quemaban, ¿verdad? La iglesia no puede derramar la sangre, está prohibido. Entonces los quemaban porque la sangre así no se derrama. Un poquito fuera, ¿no? Pero así era realmente así. Muchos años hemos estado luchando, Jaume, aquí en Barcelona, haciendo campañas a través de la radio para que el gran jurisconsulto cabalista catalán Simón Ben Adrell, que cruzaba sus cartas con el gran rabino de Narbona, que estaban hermanadas. Fíjate que cuando los judíos de Narbona tienen que huir también, las mujeres se vienen todas a Barcelona. Y al lado de la sinagoga mayor, donde está hoy la calle Simón Ben Adrell, la hemos sustituido por lo que era la calle de San Doménez del Cai, que era donde hicieron la matanza de los judíos. Pero me queda un pellizquito aquí, a ver si lo podemos conseguir. Barcelona le dedica una calle a Ibn Arabí, y que el nombre del Simón Ben Adrell lo pongan completo, que le pongan rabí, Simón Ben Adrell, que le den los atributos que tenía, que era rabí, sentaba jurisprudencia. Y luego después, Girona, que es una ciudad maravillosa, que cumple tantísimas expectativas. Nunca agradeceremos bastante que desde ese cal de Girona, el gran Nachmánide, nos ofreciera el simbolismo del árbol de la vida. Sin esa, la concepción metafísica de los sefirot, sus atributos, sus cualidades, la relación entre los senderos, las palabras, estaríamos otra vez ciegos. O el gran Isaac el Sec, que también era gironí, pero no es que fuera ciego de vista, es que desprendía tal cantidad de luz
cuando hacía sus meditaciones, que no lo podías mirar directamente a la cara, como ocurría con Moisés y tantos otros. Cal de Girona fue una maravilla. Besalú, Barcelona, Narbona, todo esto. Una corriente. Y además la liberación de la mujer, Jaume, que no la podemos dejar, no la podemos saltar por encima, porque aquí llegó Leonor de Aquitania y crean todas las cortes del amor cortés. La mujer era un elemento más en un castillo, un plato más del castillo, y dijeron la mujer, aquí se acabó. El que quiera tener relación con la mujer tiene que conquistar a la dama. Y se acabó. Y entonces vinieron todas, esa época maravillosa, trovadoresca, poesía, belleza. Todo eso estaba en esta parte del mundo. Y ese es un legado. No se puede perder ese legado. Hay que exponerlo, hay que exponerlo. Sí. Como hacen, ¿no? Esa jornada, esa semana, con personas con una categoría, yo las que he escuchado y visto, bueno, era libre la entrada, con una categoría intelectual y personal maravillosa y muy humildes, Jaume. Te refieres al ciclo que hemos hecho entre febrero y marzo. Sí. Ese ciclo ha sido... Por eso lo subtitulamos El esplendor del corazón medieval europeo, ¿no? En el sentido de que la Europa actual puede tener las instituciones que quiera tener, pero si no tiene un espíritu interno que ya se desarrolló en plena época medieval, nunca va a ser la Europa esplendorosa. Y esto, querramos o no querramos, está en manos de dos pueblos que nunca han tenido voz actualmente en la Europa actual, porque no tienen ninguna representación, que es la cultura occitana y la cultura catalana. Así que, Jaume, se volverán a hacer. Porque eso cambia absolutamente. Acontecimientos de ese tipo son los que ayudan precisamente a poner pues un granito de arena, ¿no? Pero tiene que ser constante. Estos programas que de alguna manera también hacen que se puedan explicar estas cosas y que todo el mundo pueda llegar a ellas. Y eso es lo maravilloso. Sí. Y teneros aquí, Bartolomé, yo sé que haces cursos sobre, hoy me has dicho que también de Cábala, y que quizás lo hagas en Gerona, que lo has hecho en Barcelona, pero ¿harías más en Barcelona? ¿Harás más? Sí. Ahora he empezado con la numerología, porque ¿sabes qué ocurre? En la biblioteca o en algunos de los cursos que hago, hay personas que son, lo digo con todo el cariño, son reincidentes y vienen a uno y otro, y entonces no puedo estar siempre hablando, volviendo al principio para llegar a este punto. Entonces, a las personas que llegan y se van adhiriendo a esos programas, les hago unos cursos, vamos a decir, intensivos, para ponerlo a un determinado nivel y que puedan seguir el compás. Entonces, he iniciado un ciclo que lo empecé con la numerología, seguí con la cábala, pienso entrar ahora en los sueños, las aperturas temporales, y 4 o 5 elegidos muy concretamente, para que la persona ya tengamos un lenguaje común, que cuando hablemos de espiritualidad sepamos a qué espiritualidad nos estamos refiriendo, que no es cuando hablemos de ascesis o del ticún o de la meditación en el ego, sepamos exactamente la distinción entre el ego y el ser, entre la luz, las tinieblas. Todo lo demás, las otras cuestiones, ya vendrán, como decían los filósofos griegos, ¿no? Tú tienes que construir un gran mosaico interior. Tienes que tener un centro de gravedad permanente en la conciencia. Ahí la canción aquel músico italiano que falleció recientemente, ¿no? Hablaba justamente de eso, el centro de gravedad, ¿no? En la conciencia. Y entonces parece increíble, pero como si formáramos un mosaico, hay cantidad de conocimientos que se van pegando, se van formando ellos solos se van adheriendo a nosotros, y vamos siempre, como dicen los budistas, con el tazón, la taza boca arriba para que nos pongan algo. ¿Y qué comemos? Lo que nos pongan. Hablando de budistas, Bartolomé, y con lo que estás diciendo, con ese mosaico, ¿el mosaico se acaba cuando nos vamos? ¿O cuando volvemos seguimos teniendo? No, nosotros tenemos la biblioteca que tiene Jaume, que estoy viendo aquí, y mi biblioteca, eso es nada. Nosotros tenemos una biblioteca de muchísimos tomos acumuladas en el subconsciente. Mira, dice la cábala
Cuando va a nacer un niño, cuando el niño o la niña está para nacer, mientras que están allí en ese estado intermedio, que no han tomado contacto todavía con la materia, lo saben todo, sabe su alma pura está en ese estado, ha visto lo que ha sido, lo que le espera en la vida y lo que será, lo que puede ser, ¿no? Y entonces lo sabe todo. Y cuando el momento de nacer va y le dan un toquecito en la cara cariñoso y todo se le olvida y se le pone dentro. Dicen los cabalistas, nosotros no hemos venido a esta vida porque creen en el Gilgul, que son vidas. O sea, dentro del judaísmo se estudia el Gilgul, que sería la metempsicosis, la reencarnación. Y dicen, nosotros no hemos venido aquí a aprender cosas nuevas, sino a recordar. A mí eso me parece fascinante. Que tenemos, oye, sin regresión hipnótica, Jaume, sin ponerse en manos de nadie, simplemente en una experiencia mística. Tú vas a Monsegur y si los cielos se abren por esa misericordia divina, el ser viene como el hipo sin avisar y a ti se te caen los velos y ves lo que tú has visto ya, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces te conviertes en un espejo que va transmitiendo y somos todos cadena de transmisión, todos formamos parte de esa cadena. Mira, en las construcciones medievales de las catedrales, si entramos en Barcelona, por el claustro, por la puerta de Santa Eulalia, y va antes de entrar a la catedral está el pórtico, ¿no? Están allí las esculturas, todo están allí. Y aparecen unas figuras enlazadas que se llaman grecas. Grecas son como una especie de eslabones engazados, a veces son espigas de trigo. Pues si entras allí, después de ver las ocas y quieres entrar a la catedral, observa que hay las grecas. Yo esas grecas, cuando las tengo que explicar, hay una parte de los mitos griegos de los cuales siempre vuelvo a ellos. Y entonces, claro, le van los dioses a pedir a Zeus que le ayude a la humanidad. Le dice, es que estos están perdidos. Y le dice, bueno, echaré una cadena de oro, la cátena áurea, para que el que tenga ese anhelo pueda subir por esa cadena. Es la cadena de iniciados. Cuando nosotros hacemos una transmisión espiritual, formamos parte de ese eslabón y hacemos que otros que vendrán después sigan ascendiendo. Es salvar del ahogado el sombrero. Qué hermoso. Bartolomé, ¿hablamos un día sobre la reencarnación? Sí, por lo que tú quieras. Sí. Venga, va. Cuando tú Jaume, quieras. próximo programa. Bueno, sí. Especial, cuando tú quieras. Bueno, sí, en el ciclo ya estuvimos comentando que estamos a la espera de que salga el libro de los gnósticos medievales, que va a traer muchas sorpresas. Esto creo que será a finales de mayo, principios de junio, ya está a punto de cerrarse. Y lo que comentaba, que hay un conocimiento subterráneo que está surgiendo y que este va a ser un aporte muy interesante. Imparable, eso será imparable, Jaume. Ya lo creo que está surgiendo con tanta agua, se lo está llevando todo. Porque la construcción ha de ser firme, Ana María. Pero las grandes aiguadas arrancan de la tierra y sacan lo que hay debajo, que esto también ha sido así. También es verdad. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Estaría horas y horas, pero bueno, nos volvemos. Vamos a continuar con más temas. Sí. Con muchos más temas. Con Bartolomé un día hablamos de reencarnación, quedamos en fechas. Y Jaume, cuando quieras, cuando alguien, como decía Bartolomé y decíais, pueda sacar el misterio, pueda darle un giro, hacerlo florecer de nuevo. Muchas gracias y hasta el próximo Encuentros Mágicos. Muchas gracias a ti. Oye, y felicidades por la introducción al programa. Me parece con una sensibilidad y una exquisitez única. O sea, solamente lo que es la entrada al programa ya me quedo extasiado. Muchas gracias por la invitación. Gracias Bartolomé por venir y gracias Jaume por haber hecho esto posible. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.